Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. De nuevo, Maduro anuncia la reanudación de las clases presenciales en el sistema educativo venezolano. Eso va a detonar una nueva y grave crisis en las instituciones educativas, ya que no solo la pandemia sigue siendo un obstáculo, sino que hay otros factores ajenos al COVID-19 que van a impactar en esa intención. En cuanto a la contingencia sanitaria, es poco creíble que en todas las escuelas, liceos y universidades puedan aplicar las recomendaciones para evitar los contagios. Pero además Maduro parece olvidar la escasez de gasolina, la desaparición gradual del transporte público y el deterioro de la infraestructura de las instituciones educativas. Eso sin contar con la deserción estudiantil y docente que afecta al sistema educativo venezolano. Cuando el personal administrativo y docente no pueda asistir sencillamente porque no tiene transporte o dólares para comprar combustible, comenzará a profundizarse el colapso del sistema educativo. La pandemia sencillamente postergó esta crisis que estaba anunciada, ya que les permitió confinar a la población en sus hogares y además establecer una supuesta educación virtual que nunca funcionó. ¿Qué pudiera ocurrir si hay una reanudación total de las clases presenciales? ¿Cuántos docentes podrán asistir a cumplir con sus obligaciones en las aulas? ¿Cuántos estudiantes podrán acudir a los salones de clase a recibir educación? Dejamos esas interrogantes que serán posiblemente respondidas a partir del mes de octubre. Hoy converso con David Gómez, director de la ONG Aula Abierta, sobre la crisis educativa venezolana. Ya regresamos. Estimados suscriptores de verdadesyrumores.com, hoy conversó con David Gómez. David es el director de la organización no gubernamental Aula Abierta, que viene trabajando no solo por los derechos humanos, sino también por la educación en Venezuela, que es un sector que está en una crisis terrible en nuestro país. David, te quiero agradecer por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Muchas gracias, Darwin. Saludo a toda la audiencia de Contrastes. David, Maduro de nuevo anuncia una supuesta reanudación de clases presenciales a todo nivel. Escuelas, liceos e incluso planteó que Delcy Rodríguez fuera el portavoz ante las instituciones de educación superior para planificar la reanudación de clases. Más allá de lo expresado por Maduro, ¿qué tan factible es reanudar a clases presenciales en Venezuela en este momento? Sí, gracias, Darwin, por la pregunta. En efecto, muy pertinente, sobre todo porque enfrentamos los universitarios. Yo fundamentalmente me trato de focalizar en el tema universitario, aunque obviamente la situación en los niveles más bajos de la educación es igualmente terrible o inclusive peor. Pero básicamente las universidades enfrentan una situación tan dura en relación a el tema de la infraestructura, el tema de la desolación, en las ciudades como por ejemplo Maracaibo y otras ciudades, sobre todo en las regiones del país, no hay transporte público que funcione, todavía padecemos de cortes de electricidad de prolongadas horas al día, entre otras situaciones que de alguna manera hacen imposible justamente la realización de la idea que obviamente todos quisiéramos, que se pudieran dar las clases de forma presencial. Además, hay que decirlo, la situación que padece el profesorado
y además el personal administrativo, obrero, en fin, los trabajadores de las universidades, es terrible. Yo quiero hacer énfasis especialmente en esto porque un profesor universitario que en cualquier parte del mundo devenga pues 1.000, 2.000, 3.000 dólares, probablemente más, dependiendo del país, del escalafón, etcétera, que tenga, en Venezuela devenga entre 5 y 8 dólares al mes, lo cual en Venezuela alcanza para comprar probablemente, no sé, un pollo y medio, 2 pollos para la canasta alimentaria. Una canasta que probablemente asciende los 300 dólares, pues no sé exactamente los montos que se están manejando hoy, pero ¿cómo le pedimos a un profesor universitario que no tiene carro, que no tiene equipo celular, que no tiene ni siquiera salud, el tema del COVID, ¿no? Y de otras enfermedades, inclusive crónicas que pueden tener, etcétera? ¿Cómo le pedimos que enfrente estas realidades si su salario al mes equivale a esa cantidad que no alcanza ni para comprar 1 o 2 pollos al mes? Entonces, es una situación tan compleja que qué fácil es decir, prometer que se anuncia el inicio de unas clases cuando todo el contexto es tan complejo, tan complicado, tan hostil, tan difícil de superar que obviamente no se considera. Otra cosa, una política de Estado que obviamente no la hay para producir efectivamente este tipo de auspicio de las clases presenciales. Ahora, David, pareciera que esta decisión de Maduro pudiera activar una crisis que se postergó por la pandemia, porque el deterioro del sistema educativo y de la calidad de vida de sus integrantes no viene desde ahora. Entonces, pareciera que con la pandemia y el confinamiento se evitó una crisis que estaba por estallar. ¿Cómo un profesor, un maestro se traslada de su casa a la escuela, al liceo, a una universidad si no tiene gasolina? Y además un sueldo, ¿cómo con 5 dólares mensuales puedes comprar gasolina si un tanque de gasolina te puede estar costando, no sé, 20, 25, 30 dólares en Venezuela? Entonces, esta decisión pudiera activar una crisis No, muy grave en la 20 educación venezolana. litros. Sí, sí, efectivamente. Bueno, la verdad, el sector educativo en general, en los distintos niveles, digamos que ha explotado en relación a una crisis, ¿no? Esa explosión, pues, básicamente tiene fases. Yo diría que podría de alguna manera incentivar una fase adicional del deterioro, de inclusive el tema de hasta psicológico, de la depresión, de la frustración a la que están sometidos docentes y en general el personal. Y aquí, por ejemplo, insisto, ocurre lo mismo o inclusive peor en los otros niveles educativos inferiores, como por ejemplo en el de la educación básica, donde de alguna manera el efecto ha sido el de destruir el sistema educativo venezolano en todos sus niveles. Un profesor, un maestro de escuelas, normalmente lo ves cabizbajo, lo ves deprimido, lo ves frustrado. ¿Y lo ves frustrado por qué? Porque en ejercicio de esa profesión tan hermosa no se puede realizar como persona y no se puede realizar porque ha sido justamente víctima de una política de Estado dirigida a destruir la educación, a imposibilitar la educación. Y aquí entonces empezamos a evaluar, y eso es casual, y eso es fortuito, No, o nada eso de es eso. parte justamente de un modelo de Estado donde interesa que la ciudadanía no se eduque, no se forme y que piense al fin de cuentas conformándose con no superarse como persona, profesional, ciudadano, ciudadana, etcétera. El impacto se está logrando, Darwin, y se está logrando además no solo en el profesorado, en los niños, en los adolescentes, que ya dicen, ¿y para qué voy a estudiar? Entonces, esa es la otra crisis, el efecto, lo que se ha causado. ¿Y para qué voy a estudiar? Nuestros hijos están inclusive en esas diatribas. ¿Y para qué voy a ir a la universidad?
si los profesionales son castigados en un país, en una sociedad, justamente por hacer ese esfuerzo. Entonces, aquellos logros que teníamos en la Venezuela de otrora, en la Venezuela de ayer, de movilidad, por ejemplo, social, donde la gente con ese sacrificio justamente iba a la escuela, iba a la universidad, se profesionalizaba y en consecuencia eso significaba una ventana de oportunidades, eso significaba la apertura a una vida, porque el ser humano merece como persona formarse. Y ahí entonces el tema de la discusión del derecho humano a la educación. Tú tienes como persona el derecho a tener acceso a bienes y servicios de calidad, a la educación para enriquecerte como persona, tener acceso a la ciencia, tener acceso a la investigación, tener acceso a las artes, tener acceso a la cultura desde una visión democrática, plural. Negártelo efectivamente es aniquilar tu condición parcialmente de persona, es matar, lacerar tu dignidad como ser humano. Obviamente, un gobierno autoritario que busca tener subordinados, súbditos, esclavos, no le interesa tener seres pensantes que puedan de alguna manera exigir las labores naturales que cualquier gobierno en nombre de un Estado debe ejercer. Le interesa tener súbditos que bajen la cabeza, que probablemente vayan cada determinado tiempo a ratificar su compromiso con su proyecto político a cambio de una cesta, bolsa, además muy precaria, de algunos productos de comida. Le interesa de alguna manera tener personas que hagan parte de ese engranaje para servirle, para mantenerse en el poder. Y esto es terrible, sí, porque están matando a los seres pensantes de una nación, de una sociedad, de un país. Es lo contrario justamente a la pluralidad y a la tema interesante, ¿no? Porque mencionaste a los estudiantes. Ahí podemos dividir a los estudiantes en dos sectores. Aquellos que están decepcionados, que tú los mencionaste, y piensan para qué estudiar en un país donde no hay oportunidades. ¿Ok? Pero aquellos que quieren hacer el esfuerzo. Estos que quieren hacer el esfuerzo, por ejemplo, ¿cómo se trasladan a una escuela, a un liceo, a una universidad, si en Venezuela y sobre todo en el Zulia, el transporte público ha desaparecido y la ciudad parece una ciudad fantasma? O sea, ¿cómo estos estudiantes pueden cumplir con un proceso educativo si no hay transporte público, si viven a merced de los apagones, tampoco hay agua eficiente y suficiente? No hay efectivo, ni siquiera para pagar si hubiera alguna unidad de transporte público, ¿con qué lo pagas? Es correcto. No hay cash, no hay efectivo ni siquiera. Terrible. Sí, es muy difícil, la verdad. Estamos describiendo una situación realmente triste, preocupante. Esos estudiantes que tú nombras son pocos, Darwin. Nosotros estamos realmente tristes, escandalizados. De cada 10 estudiantes, ex estudiantes, que les pregunto, 7 por lo menos han dicho he desertado. Estudiaba X carrera, ya no la estudio por la situación, por todo ese cuadro que estamos pintando, y de esos 10, 3 probablemente dicen quiero seguir, quiero continuar. Entonces, claro, estamos dibujando un país donde ya no solo más del 50%, por ejemplo, de la planta profesoral ha emigrado forzosamente, ha dejado las aulas de la docencia, o sea, las universidades se han quedado semi vacías, sino que tenemos eventualmente unas aulas también semi vacías de estudiantes porque finalmente se ha conseguido el objetivo de desmotivar el interés en relación a querer estudiar o querer dar clases. David, quiero que en el segundo segmento hagamos énfasis en las universidades, porque el sistema educativo universitario venezolano había sido la envidia de muchos países y eso se demuestra con el talento humano que ha emigrado y que supera en años de escolaridad en varios países a los ciudadanos de esas naciones. Pero las universidades están en ruina, deserción universitaria, estudiantes, deserción de la planta profesoral, deterioro de la infraestructura. Abordemos eso al regreso. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
David, Venezuela había sido un ejemplo a nivel continental y quizás hasta envidia de varias naciones que nunca tuvieron un sistema educativo como el venezolano. Y te voy a citar una anécdota. En Chile, donde yo estoy residenciado, en el año 2019, la Universidad Católica de Chile publicó los resultados de un estudio donde hacía una comparación del migrante venezolano profesional y del profesional chileno. Y resulta que el migrante profesional venezolano superaba al chileno entre 2 y 3 años de escolaridad. Eso, por supuesto, se está en camino de destruirse con la actual ruina del sistema educativo universitario venezolano. ¿Cuáles van a ser los efectos a corto y mediano plazo de lo que está ocurriendo en nuestras universidades? Sí, bueno, esa es una pregunta extraordinaria que me permite hacer algunas puntualizaciones. Uno, a pesar de esa ruina, seguimos teniendo músculo académico. Okay. Y las universidades venezolanas, a pesar de toda esa política de destrucción por parte del gobierno, sigue inclusive apareciendo nuestras universidades en los rankings, obviamente un poco más abajo que hace unos años, pero todavía seguimos teniendo músculo. Por otra parte, esa migración forzada de profesionales académicos ha significado obviamente una pérdida, una fuga de capital intelectual importantísima para Venezuela, pero también lo tratamos de ver desde la oportunidad. Oportunidad obviamente que tiene, como tú lo dices, el Estado chileno o todos los estados de acogida para académicos venezolanos, pero oportunidad también para las universidades venezolanas, para los académicos venezolanos que siguen estando en el país, de entrelazarse en trabajos colaborativos, investigativos, académicos en general, con equipos que están justamente en el exterior y que pueden representar también una fortaleza institucional para nuestras universidades en Venezuela. Pero sin duda, la migración forzada de académicos venezolanos ha dejado parcialmente a las universidades semivacías, ha dejado especialidades en todas las áreas, obviamente, pero además en algunas con doble o triple preocupación, como por ejemplo el tema de la salud. Imagínate, nosotros en Aula Abierta publicamos recientemente un informe donde revisábamos la situación de los posgrados, por ejemplo, en áreas de la salud, medicina, por ejemplo, y resulta que verificábamos que la deserción profesoral es muy alta, pero también la deserción estudiantil es muy alta. Es decir, los médicos, por ejemplo, un porcentaje altísimo de casi más del 80% en algunos casos, que estudiaban posgrado, estaban estudiando posgrado, se han ido del país o han manifestado su voluntad, los venezolanos, de quererse ir del país cuando terminaran su posgrado. En otros casos tenemos aún estudiantes, pero son estudiantes que vienen de Colombia o de otros países a hacer su posgrado de medicina y cuando ellos se gradúen se van a ir. Entonces, claro, lo que quiero es dibujar qué va a pasar en la sociedad venezolana en relación al tema de la salud pública si no tenemos especialistas en cardiología, en neurología, en pediatría, en las distintas especialidades, porque la mayoría se han ido, porque los posgrados, inclusive en algunos casos, han tenido hasta que cerrar temporalmente por falta de estudiantes o falta de profesores. Es una situación realmente difícil que no tenemos que ver únicamente en relación a lo que vivimos hoy, sino, como tú lo decías, y qué va a pasar en los próximos 5 años, 10 años, 15 años. Hay que manejarlo como un tema absolutamente urgente, porque sin universidades no hay democracia, Darwin. Las universidades son el pulmón, el oxígeno, la luz, el faro que ilumina a las sociedades, justamente a propósito del conocimiento científico, del debate crítico, a propósito de los aportes que hace para solventar los problemas de una sociedad. Si eso no lo tenemos, la sociedad queda cavernicolizada, queda oscura, sin luz, y efectivamente eso es lo que hay que advertir, hay que prevenir. ¿Tienen ustedes algunas cifras del porcentaje de deserción, tanto de profesores universitarios como de abandono de las aulas por parte de los estudiantes? Sí, bueno, primero ratificar el tema de la política de Estado en Venezuela de opacidad de la información, la política de desinformación. Esto lo vemos inclusive en los ministerios, esto lo vemos como parte de un patrón de violación, por cierto, del derecho a la información. En este contexto, tratar de llegar a cifras ha sido también muy difícil porque ha sido a través de encuestas, ha sido a través de revisiones, aplicación de instrumentos un poco desde las bases, para tratar de conocerlo. En el caso, por ejemplo, de la deserción estudiantil,
nos ha preocupado muchísimo que inclusive hemos visto que ha oscilado entre el 60%, inclusive el 70% de los estudiantes. Esto varía dependiendo de las regiones, dependiendo inclusive de algunas carreras que han padecido de forma mayor este tipo de deserción. En el caso de los profesores, lo hemos oscilado según la aplicación de estos instrumentos entre el 40 inclusive y el 50%. Ha habido modalidades muy especiales de la situación venezolana. Permisos remunerados, permisos no remunerados, distintas situaciones que se ventilan frente a los consejos universitarios, consejos de facultad, consejos de escuela, hasta llevar a ya la renuncia definitiva del académico o la académica, ya cuando inclusive ha estado pasando por los distintos permisos aprobados en periodos anteriores, ya pues por la normativa propia de la universidad no se pueden seguir extendiendo y finalmente hemos tenido renuncias o inclusive prácticamente abandono de los cargos. Y la otra práctica ha sido las jubilaciones. Masas de grandes de profesores y profesoras se han acogido inclusive a jubilaciones tempranas, jubilaciones, han insistido en sus jubilaciones porque lamentablemente con la situación que hemos descrito difícilmente se puede mantener un profesor en una situación como la dura que vivimos. Yo quiero ratificar las dos grandes causas, porque probablemente no lo hemos hecho. Uno, el tema, y esto además lo hemos investigado, lo hemos publicado inclusive académicamente algunas investigaciones al respecto. Uno, el tema de vivir frente a un régimen autoritario. O sea, en las entrevistas, por ejemplo, que hemos hecho, un estudio inclusive personal que pude conducir con 230 profesores venezolanos que se insertaron en la academia en el exterior, y tú lo acabas de decir, Chile fue justamente uno de los estados que más acogió, o donde la mayoría, de por lo menos de nuestra muestra, pudieron haber ido, han manifestado que huyendo justamente de la situación de antidemocracia, la situación del régimen autoritario, por temor, justamente en algunos casos un temor general, en otros casos un temor muy específico por situaciones que individualmente han padecido ellos o su familia. La segunda gran causa, la emergencia humanitaria compleja que vive el país, es decir, la situación humanitaria. Un salario en aquel entonces que equivalía a $1 o $2 probablemente al mes, una situación de ausencia absoluta de servicios de seguridad social, de salud y todo el drama del servicio eléctrico, transportes, agua, servicios públicos en general, que sin duda alguna pues hace que la posibilidad de vivir en algunas regiones del país sea tan caótica que la gente pues tenga que huir. El ACNUR, por ejemplo, ha manifestado que esta migración forzada de venezolanos ha sido probablemente, sin duda en la región, la más grande desde su creación, más de 70 años. Pero en el caso de a nivel mundial, probablemente la segunda a nivel mundial más grande después de la de Siria. O sea, estamos hablando de más del 20% en general de la población venezolana, probablemente porque tampoco hay cifras en medio de esta opacidad de la información como política de Estado. Casi el 20% de la población en Venezuela, probablemente más de 6 millones de personas que se han ido del país. Dentro de esos, los académicos, las académicas han sido probablemente uno de los sectores más sensibles y sobre todo más importantes para inclusive pensar en la reconstrucción del país, que sin ese talento humano, intelectual, pues obviamente va a ser más difícil. Allí nos tendremos que poner muy creativos para tratar de ver cómo se incorpora ese talento que está en el exterior en esa reconstrucción del país, que sin duda alguna tiene que incorporarla porque hay un talento muy calificado. Nos quedan 2 minutos de programa. ¿Qué hacer? Seamos proactivos. Pensemos en una transición política que nos lleve a una reconstrucción económica y social. ¿Qué hacer en corto y mediano plazo en las universidades para recuperar la calidad? Lo primero, Darwin, recordar que tenemos que documentar lo que pasa. Tenemos que diagnosticar lo que pasa. Si no sabemos lo que pasa, no vamos a saber cuáles son los problemas que hay que atacar. Es un poco en lo que hemos estado desde Aula Abierta con centros universitarios de derechos humanos en los últimos por lo menos 5 años, ¿no?
Luego de ese diagnóstico, nosotros hemos podido entender que vivimos una política de Estado que no es casual, que no es fortuita, que tiene además niveles de violación de derechos humanos de los y las universitarias, criminalización de la protesta, discriminación contra universitarios, asfixia presupuestaria contra las universidades, decisiones del Poder Judicial, pero también del Ejecutivo y de otros órganos interventoras de las universidades. El objetivo es matar a las universidades, intervenirlas, controlarlas. Luego de esto, entender que estamos hablando de un problema de derechos humanos y de democracia, no de visiones de derechas o de izquierdas. Cuando entendemos esto, por ejemplo, empezamos a producir, como la que hicimos el año pasado, propuestas legislativas para visualizar el problema desde la óptica de los derechos humanos. Y presentamos inclusive a la Asamblea Nacional colaborativamente con distintas organizaciones universitarias, autoridades, gremios, FAPUB, las asociaciones, el Aula Abierta, ONG, Centros Universitarios de Derechos Humanos, una ley justamente de los derechos humanos en la vida universitaria de los y las universitarias. Eso es una propuesta en concreto, se puede conseguir por la web. Luego de esto, entender que la universidad debe reconstruirse desde adentro, pero también como parte de una política de Estado justamente que la renueve, que la construya, visualizando los derechos humanos, donde se promueve una educación realmente de calidad, donde el tema de los financiamientos de la universidad no dependan en exclusiva, por ejemplo, del papá Estado, donde inclusive se promueva realmente la investigación científica competitiva y se promueva que las universidades puedan además recibir ingresos y sean sustentables efectivamente para la reconstrucción del país. Una transformación además que entienda que la universidad se tiene que internacionalizar y hay oportunidades como las que mencionábamos anteriormente para propiciar esa internacionalización, para competir, porque sin duda alguna el tema de la producción del conocimiento científico requiere de buenas infraestructuras, de buenos laboratorios, de buenos gerentes y sobre todo debe mirar al estudiantado en el corazón de la transformación de esa universidad, porque lamentablemente el estudiantado hoy está padeciendo unas realidades terribles también. Como tú lo decías al inicio, la Universidad Venezolana ha sido ejemplo en años anteriores, décadas anteriores, de calidad educativa, de conocimiento científico, de producción científica y lamentablemente hemos perdido mucho de eso. Sin embargo, hay mucho que construir, todavía hay mucho músculo. David, se nos agotó el tiempo. ¿Cuáles pueden ser las vías de contacto para que la gente que nos está viendo pueda contactar con Aula Abierta y de pronto sumarse al esfuerzo que hacen ustedes? Sí, muchísimas gracias. Nuestras redes son @aulaabiertaVE para Venezuela, pero también hacemos un trabajo a nivel latinoamericano que además hemos llevado a órganos internacionales, Comisión Interamericana y órganos de las Naciones Unidas. La red para Latinoamérica es @liberacadémica, justamente en honor a la libertad académica como derecho humano esencial de los y las universitarias, vinculado a otros derechos, libertad de expresión, libertad de asociación, calidad educativa, entre otros. Recordemos que sin universidades no hay democracia, no hay desarrollo posible. En consecuencia, pues luchemos como académicos, como sociedad civil, como ciudadanos, ciudadanas, para la reconstrucción de estos derechos humanos en el marco de las universidades. David, de nuevo, gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Muchísimas gracias, Darwin. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Y ustedes no se retiren. A continuación, los datos de verdades y rumores. El Partido Voluntad Popular, por ahora, no quiere participar en elecciones, a pesar que se logren las condiciones. Es esta otra consecuencia de la deformación de una organización que nació como una esperanza de renovación de los liderazgos opositores, pero terminó siendo una sociedad con fines de lucro. En Voluntad Popular solo están trabajando para ampliar la vigencia del gobierno interino, ya que le tomaron el gusto al poder y el dinero que han manejado. Detrás de ese objetivo, es claro que solo quieren fortalecer lo que hemos denominado la franquicia en el exilio. Leopoldo López y su entorno terminaron siendo un fiasco al país.
Aunque no hay un pronunciamiento oficial, pareciera que Luis Caldera se decidió y va a enfrentar con fuerza a Omar Prieto en las internas del PSV. A favor de Caldera, se está formando todo un frente al interior del PSV para derrotar a Omar Prieto. Y en la construcción de ese frente anti-Prieto está Francisco Arias Cárdenas, quien, a pesar de haber sido excluido del proceso final por Diosdado Cabello, está convencido que el actual gobernador es un problema que debe ser resuelto. ¿Podrán derrotar a Omar Prieto? Sí, porque más allá de sus fortalezas en el municipio San Francisco, Prieto tiene graves falencias en el resto del estado y sobre todo en Maracaibo. Se avecina una confrontación a sangre y fuego en el PSV del Sur. Las pocas informaciones oficiales que se reciben en torno a las negociaciones indican que hay avances importantes que pudieran conducir a concretar un acuerdo. Y ese acuerdo tendría como eje fundamental una salida electoral que permitiría solucionar la crisis, aunque no de forma inmediata, sino gradual. Pero tampoco implica el exterminio total del chavismo, sino que este sector político seguiría presente en el país, aunque algunos de sus líderes tarde o temprano tendrán que enfrentar la justicia, tanto nacional como internacional, por los delitos que han cometido. Desde Verdades y Rumores, recomendamos mantener la prudencia y sobre todo racionalizar las expectativas, porque una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que se puede lograr en la realidad. Un amplio sector de la oposición comenzó a discutir sobre la metodología para la selección de los candidatos de unidad. Que aún no se hayan conseguido todas las condiciones electorales necesarias no es un impedimento para que la oposición decida sobre la metodología entre el consenso y las primarias. Ese es un trabajo que ya están adelantando y podría concretarse una vez se logre un acuerdo que permita generar confianza en el proceso electoral. En el caso del Zulia, las discusiones están en marcha entre todas las organizaciones, incluyendo la sociedad civil, con la excepción de Voluntad Popular, con el fin de lograr una alianza que permita ganar la gobernación y la mayor parte de las alcaldías. Nos guste o no, en el caso de la gobernación del Zulia, Manuel Rosales parte como favorito ante la inhabilitación de Juan Pablo Guanipa, mientras que para la alcaldía de Maracaibo el candidato parece estar entre Pablo Pérez, Rafael Ramírez, Juan Carlos Fernández y Marco Rivero. El gobierno interino sigue con su silencio en relación con la solicitud de investigación sobre las presuntas irregularidades ocurridas en la compañía Monómeros. ¿Por qué Juan Guaidó no ha respondido a la solicitud de la fracción 16 de julio? Si no hay una decisión, eso formaría parte del silencio que ante la corrupción opositora ha mantenido Juan Guaidó y su equipo. Es grosero el doble discurso que ante la corrupción tiene un sector de la oposición, sobre todo de quienes se han vivido la crisis y han aprovechado el interinato que comenzó en enero del 2019. Hasta aquí Contrastes de esta semana. Nos vemos el próximo viernes con otra interesante entrevista y más datos de Verdades y Rumores.